a todos. El día de hoy vamos a resolver un ejercicio que involucra fuerzas no conservativas, pero a su vez también involucra conservación de la energía. Entonces, el ejercicio planteado es el siguiente. Eh, Asumimos un bloque que tiene una masa de 2 kilogramos que cae desde una altura de 3 metros por una rampa sin fricción hasta llegar a una altura de 0 metros. Luego de ese punto, luego de haber caído por la rampa, el bloque se desplaza horizontalmente por una superficie horizontal que tiene fricción hasta haber recorrido una distancia de 9 metros y detenerse completamente. Esto quiere decir que al final el bloque tiene una velocidad igual a cero. Entonces nos hacen varias preguntas. La primera es, ¿cuál es la velocidad final del bloque luego de haber recorrido los 3 metros verticales por la rampa que no tiene fricción? Entonces aquí hay que resaltar que no hay fricción. No fricción. Luego nos hacen otra pregunta que es, ¿cuál es la energía disipada por la fricción? Entonces solamente hay una porción de la trayectoria donde hay fricción, que son los 9 metros que recorre horizontalmente hasta detenerse. Entonces hay que calcular el coeficiente de fricción cinética en esa trayectoria. Y por último, nos piden calcular cuál es el coeficiente de fricción μk de la superficie horizontal. Listo, entonces vamos a resolver cada una de los inquietudes. La primera es la velocidad final del bloque al finalizar la rampa. Dado que en la rampa no hay fricción y no hay ninguna fuerza conservativa, la energía se conserva en esa trayectoria. Es decir, que en la rampa hay conservación de la energía y por lo tanto la energía inicial al principio de la rampa es la misma que la energía al final de la rampa. Vamos a llamar la energía inicial E sub I y la energía final E sub F. Listo. Ahora bien, ¿qué tipo de energía tiene el bloque al principio? Pues como parte del reposo, entonces solamente tiene energía potencial gravitacional. La energía potencial gravitacional se define como la multiplicación entre su masa, la gravedad y la altura. Entonces la energía inicial va a ser igual a m por g por h. H va a ser la altura. Y al final, como ya no hay como ya llegó a una altura de 0 metros, ya recorrió toda la altura de la rampa, asumimos que su energía potencial es cero y decimos que únicamente tiene energía cinética, es decir, energía debida a su movimiento. Entonces al final su energía es un medio de m por v al cuadrado, donde v al cuadrado pues es su velocidad al cuadrado. Listo, entonces lo que nos piden es hallar cuál es la velocidad al final de la rampa. Por lo tanto, lo que vamos a hacer aquí es, primero cancelemos las dos m's que aparecen a ambos lados, las masas se van a cancelar. Y pues despejemos la fórmula para la velocidad. Podemos pasar el 1 medio al otro lado y nos queda entonces que v al cuadrado, entonces v al cuadrado va a ser igual a 2 por gh. Entonces la velocidad al final de la rampa va a ser igual a raíz de 2 por g por h. Voy a asumir que la gravedad es de 10 metros por segundo cuadrado, por simplicidad. Y la altura es de 3 metros, entonces teniendo en cuenta todo eso, tenemos que la velocidad al final de la rampa es igual a raíz de 60 metros sobre segundo. Eso es
poco más de 8 metros sobre segundo. Listo. Entonces hemos resuelto la primera parte. Ahora bien, se nos hace otra pregunta. ¿Cuál es la energía disipada por la fricción? Entonces, aquí toca tener en cuenta que solo hay fricción en la parte donde la masa se mueve horizontalmente. En esa parte es donde hay fricción. Hay que tener en cuenta que la fricción es una fuerza no conservativa. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces no se va a conservar la energía. Entonces la energía inicial es diferente a la energía final. Fricción, entonces escribámoslo acá. Cuando hay fricción, energía inicial va a ser diferente a la energía final. ¿Por qué? Porque la fricción es una fuerza no conservativa, como lo dije, y entonces, para relacionar la energía inicial y la energía final hay que tener en cuenta también el trabajo que ejerce la fricción durante este recorrido de 9 metros. Entonces, en ese sentido, tenemos que la energía inicial más la energía disipada por la fricción va a ser igual más el trabajo disipado por la fricción que vamos a llamar W sub FR va a ser igual a la energía final. Aquí hay que tener en cuenta, no nos confundamos, que esa energía inicial de la rampa que hicimos en el punto anterior no es la misma energía inicial de este caso. En este caso la energía inicial es la energía, precisamente la energía al final de la rampa, en esta segunda parte donde hay fricción. ¿Listo? Entonces, en ese caso la energía inicial va a ser un medio de mv al cuadrado. Y pues la energía final, como asumimos que al final del recorrido su velocidad es cero, es decir, queda completamente quieto el bloque, entonces la energía final va a ser igual a cero, porque no hay ni energía cinética ni energía potencial. Entonces el trabajo hecho por la fricción va a contrarrestar completamente la energía que llevaba el bloque cuando comenzó su recorrido horizontal. En ese sentido, entonces, el trabajo de la fricción es simplemente igual a menos un medio de m por v al cuadrado. La masa la conocemos, son 2 kilogramos. La velocidad es raíz de 60 metros sobre segundo. Si reemplazamos todo eso, entonces tenemos que el trabajo ejercido por la fricción es de, ya vamos a ver, es de 60 menos 60 joules. Entonces la fricción disipa 60 joules de energía y hace que la energía que tenía inicialmente el bloque al haber caído por la rampa, pues se pierde completamente. Listo, entonces ya hemos resuelto dos de los puntos. Vamos a resolver el último de ellos. El último punto es, ¿cuál es el coeficiente de fricción de la superficie horizontal? Listo, vamos a bajar un poquito aquí y vamos a resolver esa parte. Recordemos que el trabajo ejercido por una fuerza, entonces nos preguntan cuál es el coeficiente de fricción. Tenemos que tener en cuenta, recordemos entonces que el trabajo que ejerce alguna fuerza
en un movimiento, en un desplazamiento determinado, entonces está dado por la integral entre el vector fuerza, punto, los desplazamientos infinitesimales del objeto en cuestión. En este caso, la fuerza es la fuerza de fricción. En el caso de la fricción, entonces sería el trabajo ejercido por la fricción. El trabajo de la fricción va a ser, entonces, la fuerza de fricción que es paralela al desplazamiento. Por lo tanto, entonces, pero contraria al desplazamiento, es decir, la fricción, el vector de fricción va hacia la izquierda, mientras que el desplazamiento va hacia la derecha. Entonces, el producto punto nos da un ángulo de 180 grados, por lo tanto, aquí vamos a tener un signo menos. Entonces, el trabajo de la fricción va a ser menos Fr multiplicado por el desplazamiento X. Y la fricción se define como, la fuerza de fricción, como ya sabemos de las leyes de Newton, se define como el coeficiente de fricción cinético por la normal, y pues entonces eso lo vamos a multiplicar por el desplazamiento x, donde x es 9 metros, la normal, por las leyes de Newton sabemos que es entonces igual a la masa por la gravedad, es decir, su peso, y reemplazando todo eso y sabiendo también que el trabajo de la fricción es de menos 60 joules, tenemos entonces lo siguiente. Tenemos entonces que el coeficiente de fricción es igual a el trabajo de la fricción dividido sobre menos la normal por x, y reemplazando, teniendo en cuenta entonces que la normal es masa por gravedad y que la masa es de 2 kilogramos y que la gravedad la subimos de 10 metros sobre el segundo cuadrado, entonces obtenemos que el coeficiente de fricción es de 60 sobre 180, lo cual es igual a 1/3 o 0,3 al periodo. Listo, entonces hemos resuelto nuestro problema. Tuvimos en cuenta el principio de conservación de la energía, también qué es lo que pasa con las energías cuando hay fuerzas no conservativas, y también teniendo en cuenta cómo se define el trabajo ejercido por una fuerza, pudimos calcular por último cuál es el coeficiente de fricción de la superficie debido al trabajo hecho por la fricción. Eso es todo por hoy, espero hayan entendido y nos encontramos en el próximo video.